Seguimos avanzando en la mañana de este día miércoles, ya son las 6 de la mañana con 27 minutos, qué bueno que usted puede sintonizarnos. Como les adelantábamos, hoy vamos a conversar con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Hay diferentes temas que nos interesa, pues que nos dé su opinión y también que nos dé a conocer sobre el trabajo que desarrolla el organismo Contralor del Estado. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego pues le damos la bienvenida como todos los días. El 26 de febrero, la Corte de Cuentas de la República iniciará una nueva auditoría de gastos reservados de la gestión del expresidente Salvador Sánchez Serén. En la institución, este tipo de auditorías es conocida como examen especial y cubrirá los gastos reservados de la Presidencia de la República durante el año 2015. Es de mencionar que en ese año, según un reporte brindado por el Ministerio de Hacienda a un periódico matutino, el rubro denominado gastos reservados fue utilizado en varias unidades presupuestarias de la Presidencia de la República. Los 52.5 millones de dólares se desglosaron de la siguiente manera. 20.1 millones fueron usados por la Dirección Superior. 4.7 millones de dólares se destinaron a gobernabilidad. 13.7 millones para Administración General. 7.9 millones para el Servicio de Comunicación Oficial de la Presidencia. 1.9 millones para la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos. 1.8 millones para Innovación Tecnológica y 409.297 dólares para Ciudad Mujer, entre otros. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, Manuel Burgos conversará con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República sobre estos y otros temas. Comenzamos. Así es, le damos los buenos días en este miércoles a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas. Presidenta, pues un gusto recibirla, qué bueno que puede acompañarnos, qué bueno que puede hacer tiempo en su agenda para nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a usted, licenciado Burgos, por invitarnos. Muy buenos días a todos los que nos ven en este gran programa y muchas gracias por permitirme dar a conocer el trabajo que como Corte de Cuentas estamos realizando. Me gustaría, presidenta, que comencemos hablando de una situación que fue denunciada hace unos días y que pues ustedes habían detectado irregularidades en algunas situaciones, como por ejemplo que había pues una red de auditores que había estado cobrando sobornos a municipalidades para limpiar cuentas. ¿Qué información tienen sobre esto? ¿Qué datos hay sobre el avance de esta situación que obviamente pues me imagino que les puso en alerta a ustedes como autoridades de la Corte? Efectivamente, recibimos una denuncia mediante la cual se denunciaban algunas irregularidades, presuntas irregularidades cometidas por personal de la regional de Oriente. Sin embargo, estamos en investigación, ya nuestra normativa interna establece cuál es el procedimiento que debemos de seguir cuando se trate de denuncias de personal relacionado con la Corte de Cuentas. Todavía estamos en una etapa de investigación, ya que son varios los hechos denunciados, se está recabando toda la información. Vamos a esperar el reporte que nos dé la dirección jurídica para efectos de ver como autoridad cuál es la decisión que debemos de tomar. Pero tal vez si nos puede dar algún dato que nos dé luz sobre lo que estaba ocurriendo, porque bueno, a nivel mediático han transcurrido una serie de informaciones como por ejemplo que el nexo entre las municipalidades y los auditores, en este caso de la Corte de Cuentas, era un hombre identificado como Edgar Ramón Carías, quien trabajó tiempo atrás en la Corte de Cuentas. Efectivamente, y vale aclarar precisamente cuando yo estaba de encargada de área de la dirección jurídica, yo llevé el proceso de destitución del licenciado Carías en su oportunidad. A él efectivamente sí se le comprobaron los hechos, puesto que fue denunciado por los señores alcaldes, recuerdo de Estanzuela, San Luis de la Reina, ¿verdad? Y él concilió con ellos. El hecho de haber conciliado, hubo una aceptación tácita de los hechos y fue en virtud de eso que se llevó a cabo el proceso de destitución como auditor de la Corte de Cuentas y ya fue, creo, de 2007 que él ya no pertenece a la institución. Hay personas que están siendo, digamos, investigadas dentro de la Corte, están estas personas ejerciendo, están separadas o se les ha pedido, digamos, o se ha tomado alguna acción contra ellos.
Recordemos que existe el principio de la presunción de inocencia, ¿verdad? Mientras no corroboremos los hechos denunciados, se presume que ellos son inocentes. En ese sentido, está llevándoseles el debido proceso de investigación, dándoseles el derecho de audiencia y defensa, a efecto de que ellos también puedan en su momento determinado oír la versión de ellos para tomar en un momento determinado la decisión si van a continuar formando parte de la institución en el caso de que resultaren ciertos los hechos denunciados. Caso contrario, pues se tendría que archivar y desestimar la denuncia. Sí. En ese sentido, hasta los avances que llevamos, no hay todavía ningún alcalde ni un consejo municipal que se sienta ofendido por parte de los compañeros de la Regional de Oriente. En ese sentido, pues vamos a esperar cómo va a ser esa conclusión de esas investigaciones que están realizando. Pero en este caso, por ejemplo, serían las mismas municipalidades. Los datos que han trascendido es que había gente pagando entre 10.000 y hasta 40.000 dólares, según los datos que han trascendido, para que les limpiaran pues algún tipo de irregularidad en el manejo de fondos públicos. Eso es lo que precisamente hay que corroborar, ¿verdad? De que si la municipalidad pagó y si los compañeros recibieron. Mientras tanto, no hay una prueba, nosotros no podemos asegurar de que ellos han estado recibiendo ese dinero. Hay que seguirles el debido proceso y corroborar. La inocencia se presume, la culpabilidad hay que demostrarla. En ese sentido, necesitamos que las pruebas, yo por eso siempre hago énfasis en nuestra APP ciudadana que tenemos en el móvil, que se pueden interponer denuncias. Nosotros hemos establecido la opción de agregar un indicio de prueba, ya sea de un video, de documentos en PDF, una fotografía, ¿verdad?, que demuestre el hecho denunciado, porque muchas de las situaciones, recordemos que ya vienen también situaciones, vienen las elecciones, sí, y a veces muchas de estas denuncias son acaecidas por alguna rencilla que se tiene, alguna venganza, ¿verdad? Entonces es necesario comprobar, y como todos nos merecemos, el principio de inocencia nos respalda, hay que seguir el debido proceso, porque también si no seguimos un debido proceso, cualquier investigación, aunque sean culpables, puede tenerse como nula y no tener el éxito que en un momento determinado pueda pretender la persona denunciante. En estos casos, ¿cuánto puede tomar una investigación que se hace al interior de la Corte de Cuentas? Este caso fue complejo, de hecho se le quitó como máximas autoridades, le quitamos la característica de que ingresara como denuncia ciudadana normal, porque en ese caso tenemos muy poco tiempo, la ley solo nos da 5 días a efecto de que ya haya un pronunciamiento, y debido a la complejidad y al número de personas que estaban involucrados en la denuncia, se tomó a bien no darle el tratamiento de acuerdo a lo que nos establece el manual de denuncia ciudadana, sino que se ha establecido que es una investigación, el cual la dirección jurídica nos va a dar un informe y una conclusión de lo que legalmente procede en el caso de que existan suficientes elementos para comprobar que podríamos internamente, de llegarse a comprobar los hechos, tendríamos que seguir un proceso sancionatorio al interior de la institución y de igual manera en un momento determinado dar un aviso a la Fiscalía General. Pero ¿hay antecedentes de situaciones que hayan ocurrido similares, digamos, en otros tiempos? Porque en el 2006, como le mencionaba, de hecho la administración de turno cerró la regional de San Miguel precisamente por esas anomalías. Se destituyeron 4 compañeros que ya desde el 2006 ya no forman parte de la institución, entre ellos el señor Carías que menciona y otro, el subjefe regional y otro auditor. Eran 4 las personas que en ese momento se destituyeron y se cerró por un tiempo esa regional. Pero ¿dónde estarían, pues, por ejemplo, las fallas que llevarían a que se cometan este tipo de cosas? O sea, considerando, digamos, que la Corte de Cuentas es una institución pues, muy susceptible a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es la encargada de controlar cómo se manejan los fondos del Estado. Obviamente hay gente que le interesa o que no le interesa, mejor dicho, ser auditada de una forma muy estricta, o hay gente que no le interesa que se descubra datos de lo que están haciendo con los fondos del Estado. Precisamente, nosotros de hecho
tenemos una unidad de aseguramiento de la calidad y la estamos implementando. Hemos estado mandando auditoría a las unidades internas. En el proyecto de reforma integral que yo he presentado a la Asamblea Legislativa también va ese componente de que todas las instituciones, incluyendo Corte de Cuentas como parte del sector público, debemos de acrecentar los controles internos. En este sentido, ya se están realizando una auditoría de aseguramiento de la calidad para verificar dentro del proceso de las auditorías que han sido denunciadas, que han existido hechos irregulares a efecto de que nos determinen. La auditoría es un trabajo técnico legal que se basa en las normas de auditoría gubernamental, incluso basadas en las normas internacionales de auditoría, y es en base a eso que la auditoría nos va a reflejar si alguno de estos hechos ha habido alguna vulneración a los pasos que se deben de seguir. Recordemos que toda decisión, ya sea para mantener un hallazgo o para desvanecer un hallazgo, debemos de fundamentarlo. Y es en los papeles de trabajo que tiene que estar esa fundamentación. Ahora bien, estamos hablando de alcaldías, de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Prácticamente son los departamentos más importantes de Oriente los que estarían siendo algunas de las municipalidades cuestionadas por este tipo de situaciones. ¿Qué va a pasar, digamos, con este tipo de cosas? Cuando hay una denuncia de este tipo, ¿ustedes hacen una nueva auditoría o verifican, digamos, o revisan el trabajo que han estado haciendo, en este caso, los delegados de la Corte de Cuentas? A raíz de la denuncia se están haciendo las verificaciones y, como le mencionaba, si de la denuncia, de la verificación se concluye que hay hechos irregulares por parte del personal de la institución, se van a tomar las medidas legales pertinentes a efecto de esclarecer todos los hechos y determinar responsabilidades. Pero según tenemos entendido, no solo es en estos casos de las municipalidades donde se han detectado supuestos desabastecimiento de información. En casos como el Chaparral también se habla de que pudo haber complicidad de parte de gente que trabaja con la Corte de Cuentas, desvaneciendo datos que podrían ser claves, digamos, en la investigación de corrupción en estos casos. Bueno, de hecho ya tenemos antecedentes, ¿verdad? En mayo del 2018-19, en el 19, nosotros separamos a una directora de auditoría precisamente por esos hechos, ¿verdad? En un primer lugar, el haber limpiado los informes del ex fiscal Martínez, ya en estos, creo que hoy en mayo se concluye, va a ser ya la audiencia para probatoria, ¿verdad? Porque estamos todavía en etapa de instrucción, mediante la cual se va a procesar a esta directora de auditoría, y nosotros la separamos desde en mayo del 2019, está separada, ya no trabaja para la institución actualmente, y también le iniciamos el proceso de destitución. Sin embargo, ese está suspendido porque todavía hay que dirimir un conflicto entre quién va a conocer, si un juzgado con competencia en lo civil o un juzgado de lo contencioso administrativo. Esperamos que también pronto se dirima esa competencia y que el curso siga el proceso de lo que se debe determinar con la exfuncionaria, podríamos decir. Y de igual manera, en el caso del Chaparral, es un caso que de hecho yo di el aviso a la Fiscalía General, determiné la caducidad de un periodo, de un proceso, tal como lo establece la ley. Dice que cuando se refieran a caducidades relacionadas al proceso de auditoría, va a ser la presidenta de la institución quien va a declarar la caducidad, va a abrir expediente en contra de estos funcionarios. De igual manera, es un caso que está siendo investigado por la Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas, a efecto de determinar posteriormente si vamos a tomar alguna represalia contra el personal o no. Y se dio el aviso a la Fiscalía General para que sea la Fiscalía quien determine si hubo alguna intención o no en relación a haber dejado caducar ese periodo de la auditoría. De igual manera, en ese mismo caso se remitió la certificación a la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, que está conformada, vale decir, por los magistrados y mi persona, porque hay una parte que sí se fue a juicio de cuentas y que ya estaba caducado. Y como sí se conoció la Cámara en primera instancia, es necesario que como Cámara de Segunda Instancia la Corte conozca en relación a ese periodo para determinar si procede o no una declaratoria de caducidad en la segunda instancia.
Pero le faltan dientes a la Corte de Cuentas para enfrentar situaciones como esta, porque usted me decía, bueno, esto va en la reforma que nosotros hemos presentado a la ley de la Corte de Cuentas, porque obviamente ustedes han detectado que hay vacíos ahí que llevan a este tipo de casos y que la institución pues salte a los medios de comunicación, salte a los titulares por situaciones que no son muy halagadoras del trabajo que ustedes están haciendo. Precisamente con la presentación de la reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas, lo que pretendemos es hacer una Corte de Cuentas más transparente, más eficiente. Vamos a abrir, por eso es importante, estamos estableciendo plazos. Actualmente la ley no establece plazos perentorios en la etapa de auditoría, estamos estableciendo esos plazos perentorios. Y de igual manera hemos incorporado un capítulo sancionatorio para el incumplimiento de esos plazos, ya sea para personal interno de la institución como para los funcionarios que están siendo auditados. De igual manera estamos abriendo el juicio de cuentas a que sea por audiencias. El ser por audiencias nos va a obligar en primer lugar a transparentar, a hacer las audiencias públicas. Se va a ventilar públicamente la información sujeta a verificación de si se mantiene o no un hallazgo, y eso nos va a permitir que también la ciudadanía ejerce un control social sobre los procesos que realizamos como Corte de Cuentas, y se va a quitar esa discrecionalidad en las unidades organizativas, ya sea de direcciones de auditoría o cámaras con los jueces, de que ellos puedan quedar a discrecionalidad de ellos si continúa un hallazgo o no, o si se va un hallazgo a un pliego de reparos o se desvanece. En ese sentido, la reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas llena los requisitos indispensables para evitar todas estas irregularidades que hoy por hoy están siendo denunciadas. Ahora bien, teníamos entendido que tenían en estudio, ustedes como autoridades de la Corte de Cuentas, la decisión de si iban a trabajar con CICIES, con la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. ¿Todavía no han firmado este acuerdo? ¿Todavía lo tienen en estudio? ¿O cómo está esta situación? Está todavía en estudio. Bueno, ya lo revisamos, estamos viendo de que efectivamente el convenio, como mientras la CICIES no tenga digamos, una personalidad jurídica dada por la Asamblea Legislativa, no tendrían una competencia nacional a nivel del territorio salvadoreño. Sin embargo, el convenio está similar al de la Fiscalía General, solo basado en cooperación técnica de capacitación y colaboración investigativa. En ese sentido, así como la Fiscalía va a seguir manteniendo el monopolio de investigación, Corte de Cuentas debe de continuar con el monopolio de la fiscalización, y sí, en un momento determinado solicitar la colaboración, brindar la colaboración en los casos que se estén investigando. Pero ese sería entonces el enfoque con el que ustedes trabajarían, en este caso con CICIES. Mientras no haya una personalidad jurídica dada por la Asamblea Legislativa, no podría haber una obligatoriedad de trabajar. En ese sentido, siendo la Corte de Cuentas sus atribuciones con rango constitucional, tampoco las podemos delegar para que otra institución las realice. Es una función que Corte de Cuentas debe realizar, y lo que pretendemos con la reforma integral es que se realicen de forma transparente y eficiente. Esto ustedes ya se lo hicieron saber, me imagino, a la gente de la CICIES. Ya lo hemos conversado, solo estamos pendientes de puntualizar algunos detalles del convenio. Tenemos toda la disposición de suscribirlo porque es importante. Creo que toda colaboración es bienvenida en el marco del combate a la corrupción. Es importante entonces para ustedes dejar claro que la Corte de Cuentas tiene que seguir manteniendo su rol de ente contralor, no ceder en ningún momento, digamos, algunas de sus atribuciones a las CICIES en este caso. Es que si no las realizamos, nosotros cometeríamos un ilícito, ¿verdad? Un incumplimiento de deberes que como institución tenemos al no realizar. De hecho, a los funcionarios, a la directora de auditoría que está siendo procesada, ese es el ilícito que se le ha imputado, un incumplimiento de deber al no realizar una auditoría como debe de efectuarse, ¿verdad? Con objetividad, con independencia, que existiendo los hallazgos, ella emitió un informe, incluso por eso le han incluso achacado el ilícito de falsedad material. Ahora bien, también sabemos que como parte del trabajo de la Corte de Cuentas, ustedes están desarrollando una serie de auditorías de los gastos que hizo la administración de Salvador Sánchez Serén. Están auditando, según los datos que yo revisé, 2015, es decir, durante el tiempo de administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Digamos, ¿cómo va esto? ¿En qué etapa se encuentra esta investigación?
Ya hicimos un primer informe, que es el periodo 2014. Ya está un informe final. No voy a profundizar, como lo he dicho en otras ocasiones, sobre detalles, porque el artículo 45, inciso final de la Ley de la Corte de Cuentas, establece que cuando hagamos auditorías a documentación que está clasificada como reservada, Corte de Cuentas debe de darle ese mismo carácter. Sin embargo, quiero mencionar que el proceso está siguiendo el curso legal, ya tiene algunos hallazgos, el cual ha hecho que pase a la siguiente etapa de fiscalización, que es la sustanciación del juicio de cuentas. Hoy, para finales de este mes, llevamos ya el inicio también de otro examen especial a gastos reservados al periodo 2015. Todavía solo está en la etapa de plan de auditoría y estaría para notificarse que el equipo que inicia el 26 de febrero de este año. Pero desde su punto de vista es, digamos, es una limitante el hecho de no poder hablar de datos de gastos reservados, porque definitivamente esto es de interés público, porque al final cualquier gasto que se incurre en el estado de fondo que viene de los salvadoreños, y yo considero que los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se han utilizado los fondos que provienen de los impuestos que nosotros pagamos. Bueno, no ha sido una limitante para hacer el informe de auditoría. Los hallazgos se han establecido y es el hecho de que ha pasado a la siguiente etapa, que es el juicio de cuentas. En este sentido, ya también vale mencionar que ya fue enviado a la Fiscalía General a requerimiento de esa institución. Fue enviado a la Fiscalía General. Va a ser la Fiscalía quien va a hacer las indagaciones pertinentes relacionadas a otras materias, y como Corte de Cuentas siempre le vamos a dar el tratamiento que la Constitución nos establece, que es única y exclusivamente establecer en un momento determinado una responsabilidad administrativa o patrimonial, si es que la hay. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le pedimos a usted que siga con nosotros. Conversamos con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República aquí en Hechos AM. Seguimos avanzando en la mañana de este día miércoles. Son ya las 6 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos a separar unos segunditos y regresamos con más de la conversación de esta mañana. Son las 6 de la mañana con 51 minutos, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, y estamos hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con el funcionamiento, con el trabajo que tiene que hacer ese organismo contralor del Estado. Hablábamos del proceso de auditoría de los gastos que hizo la administración Salvador Sánchez Serén. Usted me decía de que había una serie de elementos importantes que hay que destacar del trabajo que ustedes han venido haciendo y que están haciendo sobre esos gastos que incurrió pues una administración del Poder Ejecutivo. Bueno, es muy importante que lo destaquemos porque es primer informe el que hemos realizado, primera vez que se auditan gastos reservados, no habían sido auditados. Si bien existen informes generales de la Presidencia de la República en la Corte de Cuentas, ninguna hacía alusión a lo que es el gasto reservado. Es hasta hoy en esta gestión que hemos hecho el primer informe de auditoría en un examen especial de gastos reservados al periodo 2014 y llevamos también para iniciar el periodo de 2015. Vale mencionar que el examen especial, y de acuerdo a la técnica de auditoría, la auditoría no vemos al 100%, la gestión del periodo 2014, que es el que hemos hecho, se toma una muestra y es en base a esa muestra que han quedado sustentados los hallazgos que han quedado establecidos y que hoy por hoy han pasado a la etapa de juicio de cuentas. ¿Qué cantidad de hallazgos son, licenciada? La cantidad son 5 hallazgos los que van, no voy a profundizar al respecto, solo puedo mencionar que es uno para la administración actual de inteligencia del Estado, no es directamente para el presidente de la República, sino para el jefe del organismo de inteligencia del Estado, por haberse negado a dar la información, y luego los 4 hallazgos que sí ya son pertinentes a la verificación que el equipo auditor realizó en relación al informe. Vale mencionar
mencionar que se hizo una trazabilidad de la información de acuerdo a las transferencias que realiza el Ministerio de Hacienda, con la poca información que se tenía de acuerdo al rubro que iba a tener, que se mencionaba en el acuerdo de transferencia, fue que el equipo auditor hizo la trazabilidad de la información y pudo sustentar el informe de auditoría y dejar plasmados los 5 hallazgos. ¿Cuándo comienzan a trabajar 2015? Hoy a finales de febrero se tiene previsto, de acuerdo al plan de auditoría, que se va a iniciar el 26 de febrero. Se tiene que instalar ya el equipo de auditoría que va a realizar el examen especial a gastos reservados, periodo 2015. Ahora bien, me gustaría que hiciéramos un comparativo entre la administración de ustedes como autoridades de la Corte de Cuentas y administraciones anteriores. ¿Qué le pueden decir al ciudadano que han hecho de diferente sobre los compromisos que asumen cuando, digamos, son juramentados por la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son, digamos, esos compromisos que comienzan a poner en marcha cuando llegan ya a trabajar como autoridades y como cabeza del organismo, pues, Contralor del Estado? Bueno, hemos hecho una serie, ¿verdad? En mi entrevista, cuando me postulé a ser presidenta de la Corte de Cuentas, hicimos algunos, no diría yo ofrecimientos, sino como un plan de trabajo. En ese mencionábamos, en primer lugar, que queríamos transparentar el trabajo de la Corte de Cuentas. Lo hemos hecho en este sentido. Nosotros, yo he estado bien abierta a lo que son los medios de comunicación, a las sociedades civiles, a efecto de que nosotros podamos dar a conocer el trabajo que realizamos. En segundo lugar, gestiones anteriores habían quitado el curso de auditoría gubernamental para que los auditores ingresaran previo al ingreso y hacer el trabajo de auditoría, fueran debidamente capacitados y acreditados por la Corte de Cuentas. Nosotros ya lo implementamos, estamos capacitando un segundo curso de auditores gubernamentales para ampliar la capacidad instalada que hoy por hoy tenemos, que nos limita también en un momento determinado a cumplir al 100% el trabajo que tenemos que realizar. Estamos también, dijimos que íbamos a modernizar la Corte de Cuentas. Con el proyecto de reforma integral de la ley pretendemos también eso, modernizar los 2 procesos sustantivos que realiza la Corte de Cuentas. En la parte de auditoría estamos sistematizando el trabajo de auditoría en el sentido de poder hacerlo sistemático. Eso nos va a permitir a nosotros, a través del sistema integrado que nos fue proporcionado por la Contraloría de Chile con la ayuda del BID, estamos haciendo un proceso de auditoría que nos va a permitir ir a hacer una auditoría más eficiente y que nos va a ir permitiendo dejar huella de una manipulación que se quiera hacer y evitar estos casos, como le mencionaba, el caso de la directora de auditoría que está siendo procesada, porque en este caso los auditores le pasaron a ella los hallazgos y hay evidencia de que los auditores pasaron los hallazgos, pero el informe, como es suscrito por la directora, el informe quedó limpio, ¿verdad? Entonces, esa manipulación que hubo de la información en el momento determinado, si no ustedes los medios dicen que al ex fiscal Martínez se le estaban imputando tales y tales delitos, los auditores no se hubieran dado cuenta que los hallazgos que ellos habían pasado no habían quedado en el informe de auditoría. Ellos, al enterarse de eso, de que el informe estaba limpio y que ellos pasaron los hallazgos, ellos se acercaron y me mencionaron, mire, nosotros pasamos los hallazgos. Entonces hicimos el aviso a la Fiscalía General, ellos colaboraron, dieron toda la información y se ha podido sustentar que efectivamente los hallazgos sí se advirtieron y que fue a criterio de, en este caso, por el momento, de la directora, que se desvanecieron y que hubo como producto final un informe limpio. Con este sistema integrado de auditoría pretendemos eso, ¿verdad? Que en un momento determinado el sistema nos va a establecer alertas, en primer lugar, para que podamos hacer una mejor planificación de auditoría, podemos detectar posibles riesgos, posibles fraudes, que en un momento determinado nos van a ayudar a nosotros para poder establecer responsabilidades con el personal interno de la institución y a la vez dar los avisos correspondientes a la Fiscalía General. De igual
igual manera, en el proyecto estamos implementando la auditoría forense, que hoy por hoy es importante que la tengamos. Ya tenemos ofrecimientos de organismos internacionales que nos van a capacitar en esta materia. Necesitamos capacitar al personal a efecto de que pueda detectar posibles irregularidades dentro del proceso de fiscalización. De igual manera, estamos ampliando lo que es hacer auditorías a las tecnologías de información y comunicación, a lo que es el medio ambiente. Le estamos apostando a la auditoría concurrente para efecto de evitar también casos como el caso del Chaparral, ¿verdad? De estar concurrentes y ser oportunos como Corte de Cuentas a efecto de establecer las recomendaciones. Estas recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Al no acatarse, deben de ser establecidas posteriormente en hallazgos de auditoría. También el juicio de cuentas lo estamos modernizando, ya que hoy por hoy es el único proceso que ha quedado que es de forma documental. Lo estamos abriendo a que sea por audiencias para que también nos permitan evidenciar, quitar esa discrecionalidad de los jueces de que solo ellos van a valorar la prueba. Van a estar sujetos al escrutinio público y va a haber una obligación de verificarse y ponerse a la luz la información que está haciendo, que va a ser la que va a sustentar si se quita o se mantiene un hallazgo. De igual manera, le estamos dando un protagonismo más a la Fiscalía y queremos quitar esa discrecionalidad que hoy por hoy tienen los jueces de cuentas de iniciar o no un juicio de cuentas con un informe que tenga o no hallazgos. Ellos tienen, de acuerdo a su independencia judicial, tienen la posibilidad de analizar y decir si este hallazgo va o no va a juicio de cuentas. Al pasarle el informe con hallazgos a la Fiscalía General estamos estableciendo un término de 30 días para que ellos puedan presentar la demanda a la Cámara y pueda iniciarse el juicio de cuentas, y eso va a crear más transparencia y más objetividad en el proceso de fiscalización que estamos realizando. Definitivamente que el trabajo que ustedes hacen es importante para el funcionamiento de la vida, pues, del país, y tener claro, digamos, sobre los manejos que se hacen de los fondos que manejan las instituciones públicas. Pero durante mucho tiempo se ha hablado de que la Corte de Cuentas ha tenido, pues, un papel gris en este trabajo, y que, digamos, hasta cierto punto se ha convertido en cómplices de muchas de las situaciones que hoy, pues, están en los tribunales en El Salvador. ¿Qué le dice usted al ciudadano sobre el trabajo que usted desea, digamos, hacer, y el precedente que usted desea sentar como presidenta, en este caso, de la Corte de Cuentas? Bueno, yo siempre les hago el llamado que si sentemos un antes y un después. La Corte de Cuentas hoy el 7 de enero cumplió 80 años de vida, de existencia jurídica, y mi gestión lleva un poco más de 2 años. Creo que en estos 2 años he sentado las bases para hacer una Corte de Cuentas más transparente, más eficiente, y todavía nos queda mucho camino por recorrer ya para borrar esos 80 años. Sin embargo, hemos dado pasos agigantados, como estos casos que no se habían realizado. Hemos hecho auditorías en instituciones que por años no se realizaron, en rubros que no se habían hecho. Nos hemos atrevido, nunca nadie se había atrevido a denunciar personal interno de la institución que estaba cometiendo alguna irregularidad. Eso de alguna manera también me genera un anticuerpo como persona y como empleada de la Corte de Cuentas. Yo laboro en la Corte de Cuentas desde hace más de 17 años y de alguna manera yo creo que eso me ayudó a hacer un proyecto de ley integral, porque yo ya de alguna manera conocía los limitantes, los vacíos, las críticas que tanto los medios de comunicación como la ciudadanía nos ha hecho, nos ha permitido fortalecer ese proyecto a efecto de que podamos hacer una Corte de Cuentas eficiente, que la ciudadanía lo está demandando y que la historia lo ha demostrado, ¿verdad? Para evitar precisamente estos actos que estamos viendo de personal interno de la institución procesado, situaciones en otras instituciones que no se develaron y que hoy por hoy están saliendo a la palestra pública, y que es necesario que el Corte de Cuentas tuvo que estar ahí. En el proyecto de reforma integral llevamos el fortalecimiento a las unidades de auditoría interna, porque para nosotros las unidades de auditoría interna de la Corte de Cuentas son un brazo extendido de la institución. Son los primeros llamados a detectar cualquier irregularidad en la institución que se esté dando. Sin embargo, el consultor que nos apoyó para hacer las normas de auditoría y el manual de auditoría entrevistó a varios
auditores internos, y si estos auditores internos le decían, ¿verdad?, de que ellos no establecían en el informe de auditoría los hallazgos que encontraban, porque si no iban a ser destituidos del puesto. Entonces, para dotarles de esa independencia, de esa objetividad en la reforma integral, nosotros llevamos la propuesta de que todos los auditores internos, su nombramiento, evaluación y posible remoción dependa de la Corte de Cuentas y no de los titulares de las instituciones donde están, porque eso los limita a ellos a hacer un trabajo eficiente. Ellos tienen la obligatoriedad de mandarnos estos informes a Corte de Cuentas para que los verifiquemos, pero si ellos nos están mandando solo informes limpios, Corte de Cuentas presume, de acuerdo al artículo 56, que el trabajo que ellos realizan es correcto, ¿verdad? Y entonces no nos alertan. Entonces nosotros queremos que ellos sean nuestros ojos dentro de la institución y que realicen un trabajo más objetivo, más independiente. ¿Qué dice usted sobre la importancia de auditar, por ejemplo, gastos reservados durante las administraciones del Ejecutivo? Porque, bueno, hay informes que tienen como telón de fondo, por ejemplo, el hecho de que durante la administración de Salvador Sánchez Serén se gastaron, según reportes periodísticos, 147 millones de dólares en gastos reservados. Hasta ahora, bueno, decía, usted misma lo decía, de que antes no se hablaba de este tema, de los gastos reservados, y que hoy por primera vez se le está metiendo diente a un tema que ha sido, digamos, objeto de discusión en diferentes ámbitos, en el político sobre todo, y que se ha dicho de que esta es, digamos, una de las fuentes de corrupción en El Salvador, el hecho de tener, digamos, estas partidas de gastos sobre las que los presidentes no han tenido que dar explicaciones sobre el manejo que han hecho de estos fondos. Efectivamente, nosotros incluso en el proyecto de reforma de ley llevamos la posibilidad de que tener acceso a toda la información en versión pública, ¿verdad? Porque a nosotros como Corte de Cuentas solo nos interesa ir a verificar el gasto, ¿verdad? Ver la documentación que soporta ese gasto, que es el que hoy por hoy no se había tenido acceso y no se había podido hacer una auditoría. Sin embargo, vamos a ver el ejercicio de este segundo examen que vamos a realizar, cuál va a ser la dinámica y qué es lo que necesitamos ir de alguna manera implementando, haciendo para que podamos hacer un trabajo más eficiente, más efectivo. Esta administración tiene toda la disposición de cumplir con la normativa legal y técnica que nos es aplicable a efecto de poder realizar. Solo pedirles a las administraciones que también nos permitan hacer un trabajo más eficiente y más transparente. La importancia y la colaboración entre instituciones, ¿qué tan clave es para la Corte de Cuentas? Porque de pronto pues hay información que me imagino antes no se les permitía acceder a ustedes como digamos encargados de la Corte de Cuentas, para que los equipos técnicos revisaran cada dato y revisaran, digamos, elementos que ustedes consideran claves en el manejo de fondos. Es importante y de hecho es un mandato constitucional que también establece que entre las instituciones públicas debemos de colaborarnos, y es en ese marco de que también nosotros como Corte le hemos dado toda la colaboración a la Fiscalía General. Vale mencionar que todos los peritajes que se han realizado precisamente en todos estos procesos de corrupción que se están analizando, es personal de la Corte de Cuentas el que ha hecho esos peritajes y que hace las verificaciones de la información. De igual manera, hemos hecho 2 informes que ya han estado fuera de las atribuciones legales de Corte de Cuentas, porque según nuestra ley nosotros podemos auditar 5 años hacia atrás. Ya de más de 5 años ya no podemos auditar. En el proyecto de ley yo lo estoy ampliando a 10 años atrás que podamos auditar. Estos 2 casos fue el informe que nos pidió la Sala de lo Constitucional en el caso del expresidente Funes, también el que nos pidió la Fiscalía General en el caso del señor Sigfrido Reyes, que son informes que Corte de Cuentas los ha realizado en el marco de colaboración con la Fiscalía General, el cual, de acuerdo a nuestras competencias, ya no procede mandarlos a un juicio de cuentas. Sin embargo, son un insumo fundamental para que la Fiscalía General realice el trabajo investigativo que debe de realizar. ¿Cuáles son las instituciones más susceptibles a reparo de parte de la Corte de Cuentas? Porque de pronto vemos que hay muchas instituciones y me imagino que es difícil para ustedes tener, digamos, un universo de gente a que tienen que investigar, de movimientos que se han hecho con fondos del Estado.
Bueno, la ley nos manda a nosotros que tenemos que auditar a todas las instituciones públicas todos los años la ejecución del presupuesto, ¿verdad? Sin embargo, como lo mencionaba, no tenemos la capacidad instalada para realizarlo, debemos de priorizar. Este sistema de auditoría nos va a ayudar en eso, a poder planificar mejor nuestras auditorías. En el proyecto de reforma integral estamos apostando a ser concurrentes en aquellos procesos de inversión de obra pública donde haya muchos fondos invertidos y de igual manera que sean de impacto para la sociedad. Vale mencionar que en el proyecto también llevo la implementación de la auditoría de desempeño. Para el próximo año se está hablando ya de un presupuesto de gestión en ese sentido, en un presupuesto por resultados. Entonces Corte de Cuentas también debe de prepararse para poder ir a auditar el desempeño de esos presupuestos que van a ser asignados. Nosotros consideramos que es muy importante que año con año Corte de Cuentas estén en todas aquellas instituciones, por ejemplo, las autónomas, ¿verdad? Porque sí, ellos, además de recibir fondos del presupuesto general, perciben sus propios fondos. Entonces es importante que Corte de Cuentas esté ahí. En las instituciones grandes, por ejemplo el MOC, ¿verdad?, que es un monstruo de institución, Corte de Cuentas también es necesario que año con año esté ahí. Y luego todas las subsidiarias, las instituciones privadas que de alguna manera han recibido fondos públicos, nosotros ya las estamos incluyendo en nuestro plan de auditoría, de acuerdo a las que según la ley de presupuesto quedan asignadas qué instituciones van a recibir fondos públicos para ese año. Nosotros de igual manera también estamos presupuestando, planificando realizar esas auditorías. Es necesario, lo ideal fuera de que Corte de Cuentas estuviera al 100% en todas las instituciones. Sin embargo, por la capacidad instalada que tenemos, debemos de priorizar y estar siempre en aquellas instituciones que por la complejidad, por lo grande que son y por el abundante recursos públicos que manejan, necesita la presencia de la Corte de Cuentas ahí. ¿Cuál es la capacidad que tiene la Corte con su cuerpo de auditores para poder trabajar? Porque definitivamente ya hemos escuchado en instituciones como la Fiscalía que cada fiscal tiene una carga increíble de trabajo. ¿Qué pasa con la gente de la Corte de Cuentas? ¿Cuál es, esa carga de trabajo que tiene cada auditor, cada, representante o cada persona que está, preparada a nivel técnico para poder trabajar en las áreas que les competen a ustedes como Corte? Andamos auditando alrededor, bueno, ya en el próximo mes vamos a entregar nuestra memoria de labores a la Asamblea Legislativa, que es un mandato constitucional que tenemos. Ahí queda reflejado, andamos auditando alrededor de un 80% de las instituciones públicas que nos competen auditar. Necesitamos ampliar esto aunado a que como Corte de Cuentas le da colaboración tanto a la Fiscalía como a los tribunales de justicia en todos aquellos procesos de lavado de dinero. También ahí tenemos alrededor de 100 auditores que están dando esa colaboración, están siendo peritos. Eso nos limita también como Corte de Cuentas a cumplir nuestra misión institucional, que es la de realizar auditorías. Cada equipo de auditoría está conformado por un jefe de equipo y 3 auditores, ¿verdad? En todo caso, ¿cuántos equipos dejamos de realizar por prestarles la colaboración a estas otras instituciones para los efectos de peritaje? Sin embargo, es necesario y en el marco también de la competencia de ellos, es una obligación para nosotros, ya si nos llega un requerimiento de un tribunal, del señor fiscal, de que debemos de cumplirlo. Caso contrario, podríamos caer en una desobediencia o en un desacato, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que priorizar y estar haciendo las auditorías en lo máximo que sea concurrente, estar, por ejemplo, en instituciones como CEL, Seguro Social, ¿verdad?, CNR, ANDA, que son necesarias la presencia de Corte de Cuentas año con año. Teníamos entendido que también estaban haciendo un estudio sobre, la administración del doctor Norman Quijano como presidente de la Asamblea Legislativa. Durante mucho tiempo se dijo que la Asamblea no había sido auditada. ¿Qué es lo que está pasando con este órgano de Estado también? La Asamblea Legislativa sí se ha estado auditando, solo de que, como le mencionaba,
La auditoría es una muestra, es en base a una muestra, no se va a auditar al 100% la institución. Hoy por hoy, a solicitud del presidente en funciones y del mismo doctor Quijano, se está haciendo una auditoría, un examen especial específicamente solo a la contratación de personal institucional en la gestión que hizo el doctor Norman Quijano. Todavía está en etapa de ejecución, no tenemos los resultados definitivos. Pero ¿de qué depende, digamos, decidir qué áreas se van a auditar, qué elementos se consideran ustedes que se debería analizar? Porque decimos esto porque la Asamblea también ha tenido pues partidas de gastos reservados, ¿no? Bueno, sí se priorizan, por ejemplo, el área de compras, ¿verdad? Las famosas DASIS, UASIS, también las UFI, las financieras, que son los recursos humanos, son las áreas que de alguna manera se priorizan en cada una de las instituciones para hacer las auditorías. Y tal vez en algún proyecto especial, un proceso de compras, un proyecto de construcción de una obra. Sin embargo, por lo general, de acuerdo a nuestro mandato legal, nos dice que debemos de hacer auditorías de cumplimiento legal, financieras y exámenes especiales. En ese sentido, cuando hablamos de financieras, nos limitamos a verificar lo que son hacerlas en la unidad financiera, tomar un poco de lo que es las compras públicas y también contratación de personal. Ahora bien, ¿cómo va el estudio de ese pliego de reformas que usted presentaba en noviembre del año pasado, para ser exactos? Digamos, ya se le ha pedido que vaya a la Asamblea para ver o para aportar nuevos elementos de que usted considere que son clave dentro de este proceso de reforma de la ley de la Corte de Cuentas. Bueno, lo que sé es que se la asignaron a la Comisión de Presupuesto, ¿verdad? Ellos van a ser los que la van a analizar. Yo mandé una carta pidiendo ser parte de esas discusiones. También él ponía conocimiento de un consultor que el BID me ha ofrecido a efecto de que les dé la colaboración en la comisión, en la discusión de esa ley, dentro de la petición que yo le hice a la comisión, es que me permita ser parte junto con el personal técnico de la institución para que podamos hacer aclaraciones, ampliaciones relacionadas a la ley. Ya nosotros tuvimos un gran avance en presentar la ley ya con una exposición de motivos que establece las justificaciones de cada propuesta de reforma que se está realizando en la ley, a efecto de poder colaborar con los señores diputados, ¿verdad?, para que podamos hacer viable la discusión y lograr que la aprobación sea al más corto plazo. Ya me habían dicho que me la iban a agendar para para inicios de este mes, sin embargo todavía no he recibido la comunicación. Esperaría yo también que se debe a todos los acontecimientos que han salido, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy con toda la buena disposición de atender el llamado que me haga la comisión para dar las ampliaciones y las aclaraciones correspondientes a la propuesta de reforma. Definitivamente que ese es un tema importante, y por lo que vemos la Asamblea Legislativa pues también tiene una carga impresionante de trabajo, sobre todo la Comisión de Hacienda, ¿no?, que es donde, sí, donde se hace una cantidad de análisis todos los meses. Me imagino que usted estaría pues esperando que le llamen cualquiera de estas semanas, ¿no? Exactamente, y vale mencionar que ese proyecto que presenté a la Asamblea también ya va consensuado con la sociedad civil. Ya varias instituciones estuvo en la plataforma Legisla por 15 días a disposición del público para que también hiciera sus comentarios, sus sugerencias. Van invívitos también considerados los diagnósticos que nos hicieron los letrados de España en la parte de lo jurisdiccional, y también un consultor chileno que nos proporcionó el BID también relacionado con lo que es la parte de auditoría, por lo que considero que es un proyecto integral, como le he llamado, y que va a ayudar mucho, nos va a permitir mucho a hacer un trabajo de fiscalización en la Corte de Cuentas más oportuno, más eficiente y más transparente. Ahora bien, ¿en qué casos tienen ustedes requerimientos de información de parte de la Fiscalía? De casos, digamos, que han saltado a la opinión pública por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, por actos de corrupción. ¿Tienen algún punto en específico de casos que están, digamos, recopilando información que la Fiscalía les ha pedido y que ustedes se la tienen que hacer llegar porque es importante a la hora de que estos casos pasen ya a los tribunales?
Efectivamente, nosotros le enviamos a requerimiento de la Fiscalía los informes de auditoría con los papeles de trabajo a efecto de todas aquellas investigaciones que ellos están realizando. Tal es el caso de lo que ha salido también ya en los medios de comunicación, de algunas investigaciones que se están realizando en algunas municipalidades, en algunas instituciones, también en los casos de enriquecimiento ilícito. Hemos hecho algunos informes de auditoría a requerimiento de ellos, los que le mencionaba, el caso del expresidente Funes, del señor Cifrido Reyes. De igual manera, en otros procesos de lavado de dinero en el órgano judicial también les colaboramos en el sentido de que les proporcionamos los peritos. Son auditores de la Corte de Cuentas los que van a evaluar la información que ellos han recabado y que emiten un dictamen a efecto de determinar si hay o no algún enriquecimiento ilícito o algún incremento en el patrimonio que no ha sido debidamente justificado. Yo quiero aprovechar y hacer un llamado a toda la ciudadanía que utilicen nuestros canales de denuncias. Tenemos en la Corte de Cuentas el Departamento de Participación Ciudadana, tenemos la APP de Denuncia Ciudadana, el cual desde en enero del año pasado que lo implementamos, hemos tenido un incremento de las denuncias, lo cual nos alegra mucho que la ciudadanía ha respondido a esa herramienta técnica que se les estableció como Corte de Cuentas para que ellos hagan las denuncias correspondientes. ¿Qué esperan ustedes de la proyección hacia la ciudadanía? Porque hasta ahora, decíamos, la Corte de Cuentas ha estado, digamos, como encapsulada en un mundo aparte, parece, de cómo ha funcionado el país y con escasa comunicación e interacción con diferentes públicos. Bueno, yo considero que a partir de 2 años para acá eso ha cambiado. Hemos tenido mucha relación con personal de la ciudad, de sociedad civil. De hecho, nos hicieron allí un observatorio ciudadano a la Corte de Cuentas, en el cual como Corte de Cuentas hemos participado y seguimos abiertos a continuar participando en las investigaciones que ellos nos hacen. Muchas de las investigaciones, de los comentarios, sugerencias que ellos nos han hecho ahí, nosotros las hemos retomado a efecto de establecer mejoras dentro de la institución. También inauguramos el miércoles pasado, me parece, un diplomado a periodistas, ¿verdad? Que creo que va a representación acá de este canal en relación a que todos los miércoles, los últimos miércoles de todos los meses, nos vamos a estar reuniendo, ¿verdad? Se les hace la convocatoria de parte de la Dirección de Comunicaciones a efecto de que podamos tener también una cercanía con los medios de comunicación, darles a conocer el trabajo que realizamos para que las notas periodísticas que salgan sean verdaderamente objetivas e independientes y de acuerdo a un escrutinio que ellos ya realicen con el conocimiento pleno de qué es el trabajo que realiza la Corte de Cuentas. Muy bien, le queremos agradecer a la presidenta de la Corte de Cuentas que nos haya visitado esta mañana de miércoles, aquí en Hechos AM. Gracias por hacernos tiempo en su agenda y dejamos pues abiertas la invitación para que podamos continuar conversando sobre el trabajo que les corresponde hacer a ustedes como, en este caso, representantes del ente Contralor del Estado. Muchas gracias y gracias a ustedes especialmente por brindarme esta oportunidad de dar a conocer el trabajo de la Corte de Cuentas, que hoy por hoy puedo decir de 2 años para acá ha tenido un cambio sustancial a cómo se venía trabajando. Tenemos el compromiso de continuar trabajando de forma técnica y legal, de forma objetiva e independiente, de realizar el trabajo que la Constitución nos ha mandado. Muchas gracias y le deseo muchas bendiciones. Gracias a usted, Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta de la Corte de Cuentas, que le deseamos que tenga pues éxito en sus labores. Vamos nosotros a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Vamos a tener información de los equipos de Noticiero Hechos que están desplegados en diferentes puntos para que usted tenga una idea clara de cómo va el tráfico en esta mañana de miércoles, además de otros temas que están en las agendas periodísticas en esos días. Regresamos enseguida.